¿Qué tal estáis, prestosos, prestosas? Nosotros hoy aquí nos hemos venido a Espinareu, en Piloña, tierra de asturcones, tierra de ablanas, de avellanas, tierra de belleza en esta comarca oriental y tierra de hórreos y paneras. Estos graneros elevados tradicionales serán hoy nuestro secreto más etnográfico de Asturias. Veinte hórreos y 6 paneras son los que se ubican aquí en Espinareu. De ellos os hablaremos hoy aquí en nuestros Secretos de Asturias con uno de los expertos. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar de una persona que, bueno, pues nos asesora. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Fernando Mora, que nos asesora en un montón de cosas porque él es arqueólogo, pero es que es miembro de la Asociación del Hórreo Asturiano, y con él vamos a hablar pues, de todo lo que tenemos aquí, de estos tesoros, de estos gigantes, graneros elevados aquí en Espinareu. Por ejemplo, ya para el saludo, podemos hablar 2 pinceladas de esta maravilla. Claro, bueno, estamos delante de un hórreo del conocido como estilo Villaviciosa pintado en este caso, y bueno, podemos observar en este liño pues, estos motivos de diente de sierra, de triángulos, ¿no? Siempre nos encontramos 3 colores, que son el blanco, el negro, el rojo, y estos ejemplares suelen ser del siglo XVI. Bueno, es la primera vez que veo curiosidad tal en un hórreo. Esta muela que impide la subida de los roedores, bueno, también el pegollo, que es de madera, espectacular, y es de madera. Sí, Fernando. Sí, lo normal es encontrarnos que sean de piedra o incluso también reutilizadas de antiguos molines, de la pieza del molín, sí. Pero aquí tenemos de madera de roble. Justo en este conjunto de Espinareu tenemos varios ejemplares con estas muelas de madera, que no es algo muy común. Detrás de nosotros, que luego nuestro cámara lo va a buscar, hay un hórreo, o no sé si es panera, hórreo, que combina muelas de madera con una reutilizada de un antiguo molino. Sí. Efectivamente. Bueno, pues en Secretos de Asturias, aparte de Fernando Mora, hoy contamos con una de las personas más expertas y conocedoras de Espinareu, que es Javier Espina. Hola. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Más que apellido. Javier, naciste aquí, fuiste a vivir tu vida en otra población y regresaste, perteneces a la Asociación de Vecinos y eres un gran conocedor de los hórreos y paneras que tenemos en este pueblo tan prestoso. Bueno, cuéntanos, porque hemos tenido el honor de recibirte donde el hórreo y la capilla, que no es una hórreo, es una panera. No es el hórreo de la capilla, es la panera de la capilla. Lo que pasa es que le llaman hórreo de la capilla porque hay 2 versiones. Antiguamente decían que había una capilla donde se venía a decir misa, por eso le llaman el hórreo de la capilla. Aunque la más común es que había una hornacina con una virgen, que no sabemos qué virgen era, y se le venía a decir misa. Esa es la versión que creemos que existe, pero ahora ya no hay a quien preguntar, ya no hay gente, ni hay nada escrito sobre el hórreo. Ese es el problema que tenemos. Javier, que estamos hablando ahora ya un poco más de los detalles de esta panera, que es el hórreo de la capilla, ese inmenso trave gigantesco, larguísimo, que hubo que hacerle aquí una restauración, ¿no es así? Efectivamente, tú puedes ver que es el mayor trave que hay de todos los hórreos del pueblo, o paneras del pueblo, y hubo que restaurarle porque estaba estropeado, estaba roto, pocho, y hicieron un empate. Luego arriba el liño decorado con diversas pinturas, por ejemplo aquí vemos como un ave. Pinturas, más que pinturas, casi son todo tallas. Tiene alguna pintura, pero está marcado en la madera. Efectivamente, entonces, con colores. todo tiene colores básicos. Colores básicos, blanco, negro y rojo. Mira los y liños. las cabezas de liño, todas con sus tallas. Florex pétala, la flor del agua, qué bonito. Y aquí hay una inscripción, atención, que hemos tratado antes con Fernando de descifrar y ponía, no sé cómo me hizo. Dice prácticamente hizo este hórreo o este hórreo pero los dibujos ya no se aprecian, habría que hacer alguna composición de fotografías para poder sacarlo. Normalmente no hay ninguna inscripción en ningún hórreo que diga esas cosas, salvo uno antiguo que tenemos aquí detrás, que es de 1548. Lo que nos presta esta mañana de invierno aquí en Espinareu con Fernando Mora y con Javier Espina, que está también por aquí. Y además es que estamos al lado del hórreo más antiguo de Espinareu.
Sí, estamos en un hórreo con una inscripción, que tiene una inscripción interior que pone 1548, y si antes veíamos el estilo Villaviciosa pintado, ahora estamos viendo el estilo Villaviciosa tallado, que es del siglo XVI. Vemos esos arcos abocinados encima de la puerta que imitan las iglesias del románico, lo que era para los dueños de los hórreos la arquitectura de prestigio, que era lo que ellos veían en las iglesias, y lo trasladaban y lo tallaban aquí en sus hórreos. Sí, porque claro, tener un hórreo en un pueblín de estos en 1548, el señor tenía que ser y la señora unos potentados, ¿no? Nosotros hoy en día hablamos de arquitectura popular, pero antiguamente tenemos que irnos 500 años atrás. Claro. Antiguamente era arquitectura de prestigio. Claro. El hórreo lo tenía quien lo podía llenar. Efectivamente. Vemos efectivamente y luego a la izquierda hay como una especie de cruz también tallada de la Sí, época, ¿no? siempre son motivos triangulares, Sí. dientes de sierra, Sí. la gubia, Sí. esto está hecho con formón, Sí. todo. Luego cuando nos vamos más adelante, en el siglo XVIII, ya aparece la gubia, ya vemos otros motivos más con curvas y demás, pero aquí son todo triángulos, diente de sierra Y luego muy interesante, nos vamos a acercar ahora a ver un detalle que es muy gracioso, que es para hacer los cestos. Ellos imbricaban en el pegollo, ¿no? Unas piezas de madera para que los paisanos o las paisanas hicieran los cestos. Nuestro secreto prestoso, uno de ellos, porque Espinareu está lleno, son esto que llamáis tornos. Sí, es uno de los ejemplos de que los hórreos eran no solo para guardar el grano, sino que era un espacio de sociabilidad colectiva. Se hacían otras muchas labores debajo, madreñes. En este caso tenemos unos tornos que servían para hacer calastres, los cestos, ¿no? Se utilizaban para fabricarlos y bueno, bien se podía hacer, eso como decía, madreñes, la fiesta, la esfollaza del maíz. El hórreo no solo era para almacenar el grano. Por supuesto que sí. Caja Rural de Asturias, lógicamente, tiene mucho que decir en el mundo del hórreo. Fernando, ¿es así? ¿Estáis ahí colaborando? Sí, mira, el último proyecto en el que estamos colaborando con Caja Rural y con la Consejería de Cultura del Principado se llama Tentemozos Escuela Rural. Es un proyecto que se basa en la integración social y laboral de personas con diversas capacidades y bueno, los integrantes del proyecto son los encargados de ir a dar una clase o charlas a los niños de las escuelas rurales sobre el hórreo. Y bueno, creamos hasta un juego y bueno, está saliendo todo muy bien. Seguro que sí. Tentemozos son unas varas que se ponen ahí desde el tejado, ¿no? Sí, las tenemos Tenemos ahí detrás, ahora los vamos a señalar. Estamos aquí, ¿no? Pues aquí cerquita, tocándolo, esta madera curvada, que es una rareza, ¿no? Este hórreo con una balaustrada que no tiene ninguno de los hórreos que tiene aquí Espinareu, porque ya significa que esto puede ser del siglo XVIII, XIX, ¿no? Más bien. Sí, bueno, el ejemplar que tenemos, lo que es la caja y los pegollos, probablemente sean del siglo XVII y luego pues con las necesidades que fueron surgiendo pues le pusieron un corredor, como bien dices, en este caso con chaflán, de carpintería fina, con decoración, probablemente del siglo XIX. Muy, muy cuidado, como el resto de los hórreos y en Asturias, esa protección que se busca, no solo en Asturias, sino en toda España, a través de esa red que tenéis, a la que pertenece la Asociación del Hórreo Asturiano, y que estáis buscando una dignificación muy especial, ¿no? Por parte de los organismos oficiales. Sí, bueno, desde la Red Hórrea, que es una red internacional de distintas asociaciones como la nuestra, para el estudio y defensa de los graneros elevados y los hórreos, pues en colaboración con el Ministerio de Cultura estamos en trámite para que la cultura inmaterial, digamos, la cultura de los graneros elevados tradicionales sea manifestación representativa del patrimonio inmaterial de España, que va a ser histórico porque nunca los hórreos habían tenido una declaración a nivel nacional y esperamos tener buenas noticias en breves. Este año quizás, ¿no? Este mismo año. ¡Qué felicidad! Pues aquí estamos con Fernando Mora, arqueólogo de esta asociación del hórreo asturiano, que además también fuiste protagonista con tu ponencia en un congreso muy interesante que tuvisteis en octubre, donde vino gente y conectasteis con gente de todo el mundo, ¿no? Sí, fue un congreso que hicimos desde la Red Hórrea y desde la Asociación del Hórreo Asturiano en colaboración con el Ministerio de Cultura, Caja Rural de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño, en el que queríamos poner de manifiesto pues, esta declaración, ¿no?, que estamos persiguiendo de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, es decir, esa cultura de los graneros elevados tradicionales, lo que no podemos ver. Y bueno, como bien dices, pues vino gente hasta de Turquía, Suiza, estuvimos conectados hasta con gente de Brasil, o sea que imagínate. Fernando, que es arqueólogo y también
documentalista, en este caso facedor de documentales, que te has tenido que convertir en documentalista, lógicamente, de los hórreos y paneras, con ese documental Maestros del Hórreo, que está siendo muy difundido, lo pueden ver en las redes sociales, lo habéis puesto en diversos puntos, ¿no? Ha salido en televisión, y que bueno, habéis peinado todo el mapa profesional de horreros que hay en Asturias, ¿no? Bueno, intentamos que hubiera representación que hubiera una representación significativa, ¿no? De los horreros que están en activo. Y bueno, fue un trabajo que hicimos con las ayudas para la salvaguardia del patrimonio inmaterial que otorga el Ministerio de Cultura y con la colaboración de Caja Rural de Asturias. Y bueno, lo que queríamos era documentar el oficio, no solo también las técnicas de cómo se hace un hórreo, cómo se repara, pero queríamos dignificarlo y que la gente conozca la opinión de verdad de los horreros y carpinteros que se dedican día a día, son los verdaderos guardianes de estos elementos patrimoniales. Que todo lo bueno se acaba, ya lo sabéis vosotros aquí en Secretos de Asturias. Hoy con Fernando Mora, arqueólogo y experto en hórreos, hemos aprendido un montón de cosas. Yo ya sabía que esto se llamaba sobigañu, pero que esto se llamaba pontes no, y que tenían sal de curar la carne tampoco. Claro, cuando salaban la carne, ¿no? Cuando tocaba la época de los sanmartinos, pues luego, claro, esa sal y esa carne goteaba, y a veces que vemos aquí estos restos de sal en las piezas del hórreo, que ayudan incluso a conservarlo. Son él y yo en pequeña medida, y todos nosotros debemos de ser embajadores de nuestra cultura, del hórreo, de las paneras, de lo que significaron y significan. Sin duda, habla de lo que somos como asturianos, es un icono, ¿no? Y habla de cómo se vivió en el campo durante siglos y cómo se sigue viviendo ahora, porque el hórreo sigue vivo, claro. Por supuesto, y que tenemos que protegerlo y mantenerlo. Gracias, Fernando Mora, gracias por estar con nosotros en nuestros Secretos de Asturias. Que el martes que viene, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí en el canal Prestosu.